eso es lo que compartimos, ¿no? Que somos mujeres también emprendedoras y así hemos coincidido también en el camino. Eso, una vez que yo soy consciente de lo que ha pasado en mi vida, de lo que he vivido, cómo lo he vivido, ¿qué puedo hacer? Eso es lo que la parte del coaching me puede ayudar. Bueno, pues ¿cómo valoráis del 1 al 10 vuestro bienestar? Salud, relaciones, trabajo, amistades. Las metodologías nos parece que no suman sino multiplican, ¿no? Y para nosotras lo más importante es estos dos pasos, ¿no? De tomar conciencia de lo que somos, de lo que nos pasa, y segundo, pasar a la acción, ¿no? ¿Pero por qué emociones? Yo me acuerdo cuando empecé la formación de yoga, en una charla, el profesor nos dijo, es que no nos educan, en las escuelas no hay un espacio para la educación en las emociones, no sabemos gestionarlas, no sabemos vivirlas, unas hay que esconderlas, otras nos bloquean. Entonces, de todas las posibilidades, las puertas que teníamos abiertas, vimos que esa necesidad, desde el coaching, desde el yoga, de trabajar las emociones. Muchas veces los bloqueos vienen a raíz de esto, a raíz de no saber cómo interpretar una emoción, no saber cómo gestionar una emoción o no saber cómo expresarla también, ¿vale? Como bien ha dicho ella, al final somos una sociedad pensante, ¿no? Nos han educado en que todo lo aprendido es a través de conocimiento, a través de mente, pero al fin y al cabo es como un filtro. Nosotras creemos que el otro viene antes, ¿no? Entonces que hay que cuidarlo y hay que dedicarle tiempo y espacio a esta dimensión emocional. ¿Qué función tiene la tristeza? Cuando nos sentimos tristes, tenemos un espacio para nosotros, estamos mucho más tiempo con nosotros, nos alejamos, nos podemos aislar, pero también conectamos mejor con nosotros mismos y así podemos desarrollar también otras capacidades, como la escucha, el silencio, la empatía. Porque el sentimiento, la emoción es anterior, es más visceral, es un impulso y la mente es un filtro, ¿vale? Entonces, la mente no hay que eliminarla, ni hay que apartarla, ni hay que dejarla en blanco. La mente hay que transformarla. Es un músculo más, es un filtro sucio, es como un lago al que le hemos echado muchas piedras y todo ese fango se remueve y no nos deja ver el fondo. La mente hay que purificarla. Te escucho, te atiendo. Entonces, ser sensible es tener conocimiento cada vez más fino de lo que yo siento, de lo que ocurre. Bueno, al final, como nosotras creemos que ya vosotros por estar aquí ya tenéis esa sensibilidad, esa curiosidad, esa inteligencia emocional un poquito más desarrollada, ¿verdad? Que otros creemos en esta transformación, ¿vale? Nosotras ya no solo a nivel individual, sino que poco a poco también, ¿no? A medida que pasen los años, con más gente como todos nosotros, ¿no? Pues se vaya también transformando la sociedad, ¿vale? Y que haya podido descubrir, ¿verdad? Que cada una tiene su estilo, cada una va a aportar unas dinámicas distintas, ¿vale?
pero todas las dos juntas al final lo que queremos es acompañaros, ¿vale? En esa transformación. Hacer un trabajo emocional. Vamos a empezar por el tema emocional este año, ¿vale? Y que bueno, que aúna un poco, ¿no?, el yoga y el coaching, para poder gestionar mejor estas emociones, aprender a interpretarlas, a vivirlas desde nuestro cuerpo, y a identificar las creencias, ¿no?, que nos limitan. Van a incluir también sesiones de coaching individuales conmigo y clases de yoga con Ana, ¿vale? Esta es un poco la propuesta, que queremos que os acompañemos durante unos meses, tanto en las jornadas grupales, que cada día veremos una emoción, pero también hacer un seguimiento individual. Una sesión de yoga, como liberar tensiones corporales, tensiones, bueno, un trabajo ya más. Pero esta es la reflexión de hoy. ¿A dónde os gustaría llegar? Y nosotras lo que os proponemos es acompañaros en subir esos 2 punticos, o 3, o 4, o al 10. Tenemos 360 grados alrededor para estar bien. Si estás bien con unos, el de atrás está mal. Entonces hay que estar uno bien. En medio de la tormenta, disfrutar del mar. No sé cómo.